Hola, soy Miriam Gigli, docente de la Cátedra de Física, y hoy vamos a ver la primera parte de hidrostática, la teoría. Comencemos. Comenzamos primero con el concepto de presión, que es el más básico, y comencemos con un ejemplo. Pensemos en una persona parada sobre el barro. Imaginemos que en cierto momento la persona usa zapatillas, pero que en otro momento la misma persona calza unos tacos aguja, ¿sí? ¿Qué se observa en la vida cotidiana? Si usa tacos, se hunde más. Bueno, ¿a qué se debe esto? En ambos casos, si es la misma persona, la fuerza que ejerce sobre el piso al estar en reposo es la misma. Pero ¿qué pasa en el segundo caso? La fuerza está concentrada en una superficie más pequeña. Esto es lo que observamos acá. Entonces vamos a definir presión como la fuerza ejercida por unidad de superficie. La superficie que tomamos es la superficie sobre la cual se aplica esta fuerza F. Entonces, vamos a definir presión como el módulo, ¿sí? Se toma la magnitud de la fuerza, no es vectorial aquí, es el módulo de la fuerza dividido la superficie donde se aplica la fuerza. Entonces, en nuestro ejemplo, en ambos casos la fuerza es la misma, pero en el caso donde la superficie es más grande, la presión es menor. Y donde la superficie es más chica, la presión es mayor. Bueno, aclaremos que esta expresión es válida cuando la fuerza F es perpendicular a la superficie, ¿sí? De todos modos, en hidrostática vamos a trabajar con fuerzas perpendiculares a la superficie, así que esto va perfectamente. Si no, habría que tomar la componente perpendicular, pero no nos va a hacer falta. Bueno, y recordemos entonces que este módulo de F es la intensidad de la fuerza. Ahora, otro ejemplo de la vida cotidiana, ¿no? Si queremos cortar la carne o cortar un pan, ¿por qué usamos un cuchillo? Bueno, usamos un cuchillo porque la superficie de contacto, ¿está bien?, entre el cuchillo y el pan es pequeña. Y cuanto más afilado, mejor, más pequeña es la superficie de contacto y mejor corta, porque es mayor la presión. Hablemos un poquito de unidades. En el sistema internacional, la presión, que es fuerza sobre superficie, va a tener unidades de Newton. Newton es unidad de fuerza, dividido metro cuadrado, que es unidad de superficie. A este cociente lo vamos a llamar Pascal. Es decir, un Pascal, por definición, es el cociente entre un Newton y un metro cuadrado. Más adelante vamos a ver otras unidades. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de presión en los fluidos. ¿Cuáles son los fluidos? Los líquidos y los gases. Vamos a estudiar fluidos en reposo, o sea, fluidos que están quietos. El ejemplo más cotidiano que tenemos de presión en un fluido es el de la presión atmosférica, ¿sí? Nosotros estamos rodeados de aire, ¿sí? El aire que está en la atmósfera terrestre, ese aire ejerce fuerza sobre nosotros, por lo tanto ejerce presión, y todas estas flechitas indican en cada punto de contacto con el aire las fuerzas que nos hace el aire. ¿Está bien? Arriba de la cabeza son fuerzas hacia abajo, y también, por ejemplo, si tenemos un brazo, por debajo del brazo el aire hace fuerza hacia arriba. ¿Está bien? Esa es una característica que vamos a ver dentro de poquito, ¿sí? Bueno, vamos a abreviar de esta manera la presión atmosférica de ahora en más. Ahora vamos a hablar cómo son las fuerzas que hace un líquido o un fluido, un líquido o un gas en reposo, ¿sí?
Imaginemos lo siguiente, que tenemos un recipiente con un líquido y colocamos un objeto, ¿sí? Por ejemplo, una chapita, ¿está bien? Una pequeña chapita, y se encuentra que si la colocamos vertical, el fluido le ejerce fuerzas horizontales, o sea, perpendiculares a la chapita, ¿está bien? Y además, las fuerzas que hace el líquido son hacia el objeto, ¿está bien? Hace fuerza contra el objeto. Si rotamos la chapita, las fuerzas que hace el líquido cambian, ahora son también perpendiculares a la chapita, ¿está bien? Cada vez que cambiamos la orientación de la chapita, cambia la orientación de esas fuerzas. Si la colocamos horizontal, el fluido hace fuerzas verticales hacia la chapita. El fluido ejerce fuerza sobre las caras del cuerpo, siempre perpendicular al objeto, ¿sí? Y hacia las caras. La intensidad de estas fuerzas depende de la profundidad del objeto, pero no de la orientación de sus caras. ¿Qué quiere decir? Si colocamos la chapita con distinta orientación, pero a la misma profundidad, la magnitud de estas fuerzas, la intensidad, es la misma, ¿sí? Ahora, si cambiamos la profundidad, cambia el valor. Si nos referimos a las fuerzas que ejerce el fluido sobre las paredes de un recipiente, tienen la misma propiedad que vimos recién. Imagínense un recipiente, algo como esto, con forma de botella. Estas flechitas rosas son fuerzas aplicadas en el recipiente, no en el líquido. O sea, fuerzas aplicadas por el líquido en el recipiente. Observen que, por ejemplo, en esta cara superior, aquí el líquido hace fuerza perpendicular a esta cara y hacia arriba, ¿está bien? Contra la superficie. De costado, al pegar la vuelta, las fuerzas que hace el líquido sobre este costado es acá para la izquierda. Idem del otro lado. A medida que tomamos puntos más bajos, más abajo, estas fuerzas son cada vez más altas, o sea, la presión es cada vez más alta. Por lo tanto, estas fuerzas son cada vez más altas y siempre perpendiculares a la superficie. En la superficie inferior, las fuerzas van hacia abajo. Bueno, vamos a ver a qué le llamamos presión en un punto de un fluido. Lo que tenemos que ver es, cuando hablamos de presión, hablamos de fuerza y de superficie, ¿sí? Pero, ¿qué fuerza y qué superficie? ¿No? Supongamos que tenemos un punto ahí en el medio del fluido. La pregunta es, bueno, si queremos calcular la presión acá, tendríamos que hacer fuerza dividido superficie. Fenómeno, pero ¿qué fuerza tomamos? ¿Qué superficie tomamos? Esa sería la pregunta. O sea, tenemos que definir a qué le estamos diciendo presión en un punto. Lo llamamos a este punto un punto A. Y vamos a imaginarnos una esferita muy pequeña alrededor del punto A. ¿Está bien? Sería una particulita esférica muy chiquita de fluido, que acá la vemos ampliados, ¿sí? Esta sería como un trocito de fluido esférico. Alrededor está el resto del fluido. Si pensamos en esta esferita, todo el resto del fluido ejerce fuerzas sobre ella. ¿Está bien? Estas flechitas son las fuercitas, digamos, que cada pedacito de fluido de los que están alrededor hace sobre la gotita. Siempre perpendicular, ¿está bien? Perpendicular a la superficie. Por eso acá es hacia arriba, acá es hacia abajo, etc. Vamos a definir la presión en A de la siguiente manera. Esto es una definición que no tiene rigor matemático, es informal, pero es como para entender a qué le estamos llamando la presión en un punto.
vamos a hacer el cociente entre la suma de todas estas fuercitas, mejor dicho, sumar no los vectores, estamos sumando las magnitudes, ¿sí? Los módulos de todas estas fuercitas. Y dividimos por el área. ¿Cuál área? La de la esferita, el área externa de la esferita, ¿sí? A eso le llamaríamos presión absoluta en el punto A. Ojo que esto, como digo, no tiene rigor matemático. Esta suma, en realidad, es una suma de infinitas fuercitas. Esto tendría que ser una integral. Y el área de la esferita es un área muy chiquitita. En realidad, acá habría que tomar un límite, ¿sí? Cuando el radio tiende a cero. ¿Está bien? Esto es para dar una idea de a qué le llamamos presión en un punto. Vuelvo a aclarar que las fuerzas son vectores. Tienen dirección, sentido y módulo. La presión es un escalar. ¿Está bien? Acá estamos tomando módulos de fuerzas. Bueno, volvemos a aclarar. En la práctica, esto es algo muy informal para tener idea de qué hablamos cuando hablamos de presión en un punto. Pero en la práctica no vamos a hacer el cálculo de esta manera. Esto sería algo muy complicado de hacer. En la práctica lo vamos a hacer de otra manera. A ver, volvamos a la esferita que tiene todas estas fuerzas aplicadas por el líquido exterior. Por la tercera ley de Newton, la gotita esta, la esferita, también ejerce fuerzas sobre ¿quiénes? Sobre todas las partículas que están fuera. Estas flechitas verdes serían las fuerzas ejercidas por este trocito, esta esferita, sobre todas las partículas que la rodean. Observan que ejerce fuerzas para todos lados. ¿Está bien? Es decir, eso le pasa a cada trocito de fluido. Esto nos lleva a algo que llamamos principio de Pascal y que dice que los cambios de presión en cualquier parte de un fluido encerrado y quieto se transmiten sin alteración a todo el fluido. Bueno, y cada vez que cambia la presión por algún motivo, ese cambio de presión se traslada a todo el fluido y se traslada en todas las direcciones y sentidos. Hay un experimento que puede corroborar esto. Imagínense que tenemos una esfera llena de líquido. En un lado tiene un émbolo, en un cuello de botella. Desde afuera ejercemos presión. La esfera tiene varios orificios. En cada orificio hay un corchito que lo tapa. Y supongan que vamos muy de a poquito aumentando la presión, ¿sí? En cierto momento, lo que se observa es que para cierto valor de presión, todos los corchitos saltan juntos. ¿Qué quiere decir? Que el cambio de presión se trasladó en todas las direcciones y sentidos a toda la masa de fluido y por eso todos los corchitos salieron juntos. Bueno, ahora vamos a ver cómo calcular la presión ejercida por una columna de fluido. Esto nos va a ayudar a calcular una presión absoluta, ¿está bien? Pero empecemos con esto. Vamos a ver cómo podemos calcular la presión que hace un paralelepípedo, de fluido, ¿sí? Sobre la superficie que está debajo de él. ¿Está bien? Acá estamos considerando solamente esta columna de fluido. No estamos considerando el efecto de que arriba haya presión atmosférica o cualquier otra presión arriba de la columna. Bueno, vamos a pensar en el fluido como si fuera un objeto. ¿Está bien? Entonces, ¿qué fuerzas tiene aplicadas? El peso y una fuerza de apoyo. ¿Quién la hace? La superficie que está debajo. ¿Está bien? Se cumple en equilibrio que la fuerza de apoyo menos el peso es 0.
En la superficie inferior, que limita con la columna, tenemos el par de interacción de la fuerza de apoyo, ¿sí? Esta es la fuerza que sufren las partículas que están en contacto con la columna que estamos estudiando. Bueno, la presión que ejerce esta columna sobre la superficie de apoyo es igual a la fuerza de apoyo dividido la superficie. Y esto, como vimos, la fuerza de apoyo es igual al peso del líquido que está ahí arriba. Algo auxiliar. Vamos a usar acá la gravedad en módulo, ¿está bien? Cada vez que citamos G la vamos a poner positiva, ¿está bien? Es el módulo. Bueno, ya sabemos que el peso, ¿cómo se escribe? Como M por G. Vamos a expresar la masa en función de la densidad, ¿sí? Sabemos que densidad es masa sobre volumen, por lo tanto, masa es densidad por volumen. Eso viene en este paso. Reemplazamos densidad por volumen. Ahora, hablemos un poquito del volumen. Esto sería en 3 dimensiones el volumen de la columna de fluido. La superficie a la que nos referimos es la de la base, la que está en amarillo, porque es la superficie de contacto donde actúa la fuerza que estamos estudiando. Bueno, entonces, el volumen se va a poder expresar como la superficie de la base por la altura de ese paralelepípedo. O sea, volumen es superficie por altura. Lo reemplazamos, S por H, y fíjense que la superficie es la misma, ¿está bien? Y se simplifica. Finalmente nos da que la presión de la columna de líquido es el producto de la densidad por la gravedad en módulo, va positiva, ¿sí? Por la altura. ¿Qué altura? La de la columna de fluido. Bueno, esta expresión, recordemos, da la presión que ejerce una columna de fluido en reposo sobre los puntos que están justo debajo de la misma. Bien. Ahora, está bien, pero esto era la presión de una columna de fluido. ¿Cómo hacemos para relacionar eso con las presiones reales, absolutas, en 2 puntos? Supongamos que tenemos un fluido y consideremos 2 puntos, cualesquiera dentro de ese fluido. Tienen una diferencia de altura que llamamos HAB. Vamos a tomar a este HAB positivo, ¿está bien? Eventualmente podría ser 0, ¿está bien? Pero si no, va a ser positivo. Al punto A lo vamos a tomar siempre más alto que el B, ¿está bien? O a lo sumo igual. Bueno, la presión en B, que está más abajo que A, va a tener que ser igual. Fíjense, entre A y B hay una columna de fluido, como estudiamos. ¿Y cuál va a ser la presión en B? Y bueno, por un lado está la presión que hace la columna, pero además está la presión de A. Entonces vamos a sumar la presión de A con la presión de la columna entre A y B. Pero eso ya sabíamos lo que era. Era la densidad por G por la altura entre A y B. Esto nos queda entonces que la presión en B, la total, la presión absoluta en B, es igual a la presión absoluta en A más la densidad por G por la altura, la diferencia de altura entre A y B. Esto se llama teorema fundamental de la hidrostática. Una cosa muy importante es que este teorema me relaciona 2 presiones. No es que me dice, no me permite calcular una presión si no tengo ninguna otra. O sea, necesito saber alguna de las 2, ¿sí? De referencia. Bueno, el teorema fundamental de la hidrostática entonces relaciona las presiones en 2 puntos dentro de un mismo fluido de densidad delta. Esto es muy importante. Los 2 puntos A y B tienen que estar en un mismo fluido y en el mismo recipiente. Si no, no tendría sentido
la comparación. O sea, A y B deben estar en un mismo fluido, en el mismo recipiente. B, llamamos B a un punto más bajo que A. De esta forma, esta altura se toma positiva. No hace falta que A y B estén sobre una misma recta vertical, ¿sí? Podría pasar esto. El A por acá, el B por acá. El H que tomamos se toma vertical, no se toma en diagonal. ¿Está bien? O sea, esa sería la columna de fluido entre A y B. Bueno, un caso particular es que si esta altura es 0, la presión de A es igual a la presión de B. Sería el caso en que A y B están a la misma altura. ¿Está bien? O sea, dos puntos a igual altura en un mismo líquido tienen igual presión. Bueno, para concluir, digamos, con esta parte de hidrostática, vamos a ver una aplicación del teorema. ¿Está bien? Hacer un pequeño cálculo. Veamos este problemita. Se tiene un tanque de 2 metros de profundidad, completamente lleno con agua y abierto a la atmósfera en su cara superior. Sabiendo que la densidad del agua es de 1000 kilogramos sobre metro cúbico y considerando que la presión atmosférica es de 100.000 pascales, calcular la presión en un punto ubicado a 50 centímetros del fondo. Hagamos el esquema. Tenemos una presión atmosférica de 100.000 pascales acá arriba. El recipiente está abierto. Esto es muy importante. Eso quiere decir que los puntitos que están en el límite entre el aire y el líquido, todos estos puntitos van a tener esa presión de 100.000 pascales. Bueno, tenemos 2 metros de profundidad, pero no nos piden la presión en el fondo. Cuidado, nos piden la presión en un punto ubicado a 50 centímetros del fondo, o sea, 0,5 metros. Bueno, el teorema fundamental de la hidrostática relaciona dos puntos. O sea, necesito alguna presión, ¿sí? O sea, el teorema dice que si A y B son puntos dentro de un mismo fluido, esta es la expresión que vimos antes, presión en un punto más bajo, igual a la presión en un punto más alto, más la densidad por G por la diferencia de altura. O sea, B tiene que estar ubicado más abajo que A, y H a B es la diferencia de altura. La presión que conocemos, en este caso es la que está arriba, ¿sí? Y el B, o sea, el A va a estar por acá y el B va a estar por ahí. La presión que conocemos es acá arriba, entonces ese va a ser el punto A. También lo llamamos A al punto más alto. Ahí está el punto A. Nosotros queremos calcular la presión a 50 centímetros del fondo. A ese punto lo llamamos punto B. ¿Está bien? Bueno, ojo que tomamos como diferencia de altura. La altura que hay que tomar es la que hay entre A y B. ¿Está bien? O sea, de acá hasta acá. Y se toma positiva. Es esta línea que está marcada en rosa. ¿Cuánto mide? Bueno, es la diferencia. 2 metros menos 0,5 metros, 1,5 metros. Ahora reemplacemos en el teorema. Tenemos todo. La presión en B, que es lo que queremos calcular, es la presión en A, acá está, son 100.000 pascales, más la densidad es la del agua. Nos la dan de dato además, 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Después G en módulo, 10 metros sobre segundos al cuadrado. Y la diferencia de altura entre A y B, que es 1,5 metros. Bueno, haciendo la cuentita de todo esto nos da que la presión en B es una presión absoluta, es de 115.000 pascales. ¿Sí? Lógicamente da más grande que la atmosférica. Bueno, muchas gracias por su atención. Esperamos vernos en el próximo video.